Buenas tardes, bienvenidos a la segunda charla del seminario de actualización en física. Hoy nos acompaña el doctor Ray Donal Ospina. Yo conocí a Ray Donal en Recife, Brasil, cuando estaba haciendo mi doctorado allá en la Universidad Federal de Pernambuco y vi que él estaba haciendo unos trabajos muy interesantes con mi director de tesis de doctorado sobre el COVID-19. Entonces, pues me pareció muy interesante y muy pertinente invitarlo a este seminario y pues sobre todo por el tema que están trabajando, ¿no? Cómo entender un poco estos temas tan complejos desde la matemática, la estadística y pues la física, ¿no? Ray Donald trabaja con varios físicos, entonces Ray Donald es estadístico, ¿no? Es estadístico de la Universidad Nacional, tiene una maestría en estadística eh, de la Universidad de San Pablo, ¿cierto? No, no, Sí, en Pernambuco. en El Pernambuco. Ah, doctorado fue sí, en no, Sao Paulo. fue el doctorado en San Pablo, sí, sí, sí. Eso. Realizó una beca postdoctoral en el Instituto de Informática de la Universidad Federal de Alagoas. Fue jefe del Departamento de Estadística de la Universidad Federal de Pernambuco, coordinador del programa de posgrado de Estadística. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Estadística y miembro permanente de los programas de posgrado en Estadística y Economía. Sus principales líneas de trabajo son aprendizaje estadístico, procesamiento y análisis de señales e imágenes, modelización de sistemas complejos en salud, economía y estadística para la agricultura. Entonces, te cedo la palabra, Rey Donald. Muchas gracias. Hola Oscar, muchas gracias por la invitación. Me gustaría compartir el PDF, pero no estoy consiguiendo, no me está dando acceso. Dice que solamente miembros, organizadores y presentadores No, a ver, pueden yo creo, presentar. Lorena, perdón, Lorena, Ok, Sí, parece que ya. ya, ya sí, ya ya le di el autorícelo. permiso para que pueda compartir pantalla. Ok, Bueno, listo. entonces vamos a ver aquí. Listo, ya vemos La las presentación, diapositivas. las Sí. diapositivas, ok. Bueno, entonces antes de nada me gustaría agradecer a todos por la invitación, ¿cierto? Es un placer para mí poder colaborar con colombianos, principalmente con la gente de la academia, ¿no? La gente de Colombia, de la Universidad de Pamplona, es la primera vez que participo, entonces me parece una oportunidad muy buena de tentar esa colaboración conjunta. Bueno, el día de hoy voy a hablarles un poquito sobre cómo hemos atacado el problema de monitorar el coronavirus aquí en Brasil, en Recife principalmente, en el trabajo que hemos hecho con la parcería de algunos profesores. Pero antes de comenzar, me gustaría pedirles ya disculpas de cara, ya de una vez, porque yo ya llevo muchos años aquí en Brasil y mi español está medio oxidado, entonces seguramente muchas palabras me van a salir en portugués, entonces ya pido de antemano que me disculpen por eso. ¿Okay? Bueno, entonces voy a hablar sobre monitoramiento de datos para el combate del coronavirus. Este es un trabajo que no es mío, es un trabajo con grupos de investigación. Tenemos gente de la Universidad Federal de Paraná, de la Universidad Federal de Sergipe, la Universidad Federal de Pernambuco. Tenemos una red de investigación que se llama Modinter COVID-19, que es con un grupo de físicos. Al mismo tiempo también tenemos dos grupos de colaboración aquí con la alcaldía de Pernambuco y con un grupo de investigación del Departamento de Estadística que está vinculado en esa línea de gráficos de Schubert principalmente, que trabajamos en ese grupo. Entonces, me gustaría contar un poquito sobre quiénes somos. Entonces, en ese sentido, somos redes de investigación multidisciplinar que se enfoca principalmente en la solución de problemas que acometen las ciudades. Entonces, aquí estamos hablando de coronavirus, pero nuestro problema, lo que no queremos atacar en la realidad son varios problemas que acometen la sociedad, ¿cierto? Como, por ejemplo, la pandemia en ese momento, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, con la cuestión de transporte público,
salud en un nivel más agregado y así en adelante. Bueno, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel como grupos de investigación es liderar esos esfuerzos colaborativos también a un nivel más amplio, ¿cierto? A nivel multidisciplinar, nacional y en red, o sea, este tipo de investigación no se pueden hacer de forma individual. Necesitamos equipos interdisciplinares que entiendan los diferentes aspectos que pueden envolver un tipo de problema como el coronavirus, ¿cierto? Y en ese sentido lo que queremos o que hemos intentado hacer es generar competencias analíticas de datos y en esa dirección entonces hemos creado algoritmos para permitir análisis y escenarios que puedan ser utilizados para generar conocimiento, ¿cierto? Entonces, prácticamente lo que montamos son modelos estadísticos, modelos matemáticos que nos permitan hacer simulaciones y así poder generar diferentes escenarios para ver qué podemos realizar y crear también, por ejemplo, indicadores que nos permitan ayudar, por ejemplo, los miembros de las prefecturas o los que toman las decisiones con relación a la gestión gubernamental, ¿cierto? Aquí en Recife, tal vez ustedes no sepan, pero Recife es una de las ciudades de lideranza nacional en generación de tecnología e información de Brasil. Y en ese sentido nosotros estamos vinculados a esos grupos de investigación también. Y aquí se ha intentado ya desde hace unos años crear una cultura de construcción de escenarios para diseño y evolución de estrategias para la ciudad, ¿cierto? Se ha intentado montar plataformas y algoritmos que permitan la toma de decisiones para la ciudad y de alguna forma instrumentar la ciudad para, con datos, poder tomar decisiones, ¿cierto? Bueno, entonces yo voy a hablar como estadístico, voy a colocar algunas cosas como físico también, de mi acompañamiento con los físicos también, pero yo estoy más envolvido con la parte de datos, ¿cierto? Entonces, hablando de datos, lo que nosotros observamos en este momento es que tenemos datos por todas partes, ¿cierto? Hemos observado que las conferencias, por ejemplo, todo el mundo está hablando sobre data analytics, business analytics, ciencia de datos, big data, machine learning, aprendizado profundo, ciudades inteligentes, Internet de las cosas y así en adelante. Son de las cosas que digamos, es una plaga ahora, ¿no? Tenemos la plaga de las conferencias sobre ese tipo de conferencias, ese tipo de información, ese tipo de datos y así en adelante, ¿cierto? Y eso tiene desafiado mucho como las ciudades o los propios investigadores o los que gerencian una ciudad toman las decisiones, ¿cierto? Y en ese sentido las decisiones ahora deben ser fundamentadas, por ejemplo, en metodologías, en focos de calidad y ¿para qué? Para que esas informaciones lleguen con relevancia, coherencia, puntualidad, interpretabilidad, lógicamente, que que tengan acceso a la sociedad, ¿cierto? Que esas informaciones sean precisas y, lógicamente, habrán informaciones que necesitan ser direccionadas, ¿cierto? Por ejemplo, para un determinado segmento. Informaciones direccionadas para el segmento de salud, otras direccionadas, por ejemplo, al segmento de transporte y así en adelante. Entonces, nosotros como investigadores nos preguntamos, bueno, nosotros podemos producir informaciones oportunas, relevantes, competitivas para los problemas modernos, los problemas que enfrenta la sociedad actual. Bueno. Entonces a mí me gustaría colocar esta frase de David Robson, es un jornalista, ¿no? Me olvidó la palabra jornalista en ese momento. Periodista. Periodista, perfecto. Es un periodista de la BBC, donde él colocó esta frase muy interesante, pero que nos muestra más o menos el camino donde vamos, ¿no? No es fácil prever o predecir lo que los humanos quieren y cuándo quieren. Los humanos son criaturas exigentes, esperando que el mundo nos dé soluciones rápidas para los problemas modernos y cada vez más complejos de la sociedad, ¿cierto? Entonces, más o menos él marca en esa frase lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? Queremos soluciones rápidas y para los problemas que cada vez son más complejos. Y en ese sentido, vean nuestro problema complejo, nuestro problema moderno, que es el coronavirus, ¿cierto? Estamos en la pandemia del coronavirus, que afectó los diferentes segmentos de la sociedad, ¿cierto? Bien. Yo puedo hablar un montón de cosas de coronavirus, pero voy a enfocarme en algunos detalles, ¿cierto? El coronavirus puede ser entendido como un sistema complejo. Se pensaba que el coronavirus era apenas una epidemia, ¿no? Y se está mostrando que el coronavirus con
con sus implicaciones, se está tornando una sindemia. ¿Sindemia qué significa? Ella caracteriza la interacción que agrava mutuamente, por ejemplo, los problemas de salud de la población y su conexión social, económica y así en adelante. O sea, la pandemia como tal, la está afectando todos los sectores de la sociedad y por eso no se puede pensar como si fuera apenas un problema de salud, ¿cierto? Es un problema que abarca diferentes aspectos. Y también como sistema complejo, se está observando que, por ejemplo, cuestiones como cómo el coronavirus se transporta en el aire, ¿cierto? Por ejemplo, hay varios estudios sobre la transmisión en el aire del coronavirus, se han hecho varios estudios sobre turbulencia, modelos físicos para analizar la turbulencia, ¿cierto? Y cómo, por ejemplo, el virus se espalha, por qué es importante, por ejemplo, el uso de las máscaras, cómo se puede reducir exactamente la transmisión por uso de máscaras, distanciamiento social, ¿cierto? También fue observado cómo el coronavirus afectó mucho los mercados financieros, entonces vemos que los datos financieros comenzaron a sufrir crash, ¿cierto? Rupturas de mercado y comenzaron a tener mucha volatilidad, ¿ok? Otra cuestión interesante es, por ejemplo, si uno analiza los datos de coronavirus para diferentes ciudades, por ejemplo, nosotros observamos, si vemos las curvas epidémicas, mirando, por ejemplo, el número de muertes diarias acumuladas, entonces observamos que diferentes regiones, por ejemplo, aquí tenemos la región de Recife, Serra Talhada y Garazú, que son regiones aquí de Pernambuco, ellas tienen comportamientos muy diferentes precisamente por esa dinámica de espalamiento, bueno, ¿cómo es que se llama eso? Esa dependencia espacial, por esa dependencia espacial. La dependencia espacial hace con que la epidemia se comporte de formas diferentes. Entonces no existe un único patrón para decir hoy, vamos a intentar hacer un modelo matemático para la epidemia y ese va a solucionar todo. La respuesta es no, eso es imposible, ¿cierto? Otros detalles como aquí, por ejemplo, es una pandemia nueva, ¿no? Entonces, hay muchos estudios para intentar entender lo que pasa con el coronavirus, sus mutaciones, las nuevas cepas y así en adelante. Entonces, eso ha generado muchos problemas para entendimiento y al mismo tiempo ha generado mucho conocimiento. En poquísimo tiempo se ha encontrado resultados impresionantes gracias a la ciencia, lógicamente, que han permitido de entender de una forma más experta lo que está aconteciendo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los sistemas complejos asociados al COVID, el COVID asociado a los sistemas complejos, tienen las características que ellos son gobernados principalmente por dinámicas no lineares, como aconteció, por ejemplo, con la forma como se propaga el virus, la forma como los mercados fueron afectados, tienen alta volatilidad, ¿cierto? Entonces observábamos, por ejemplo, que en una determinada región los números de casos de contaminación en un determinado tiempo eran más o menos estables y de un momento para otro comenzaban a saltar de una forma muy rápida, ¿cierto? Son sistemas que tienen mucho ruido, ¿ok? Porque es afectado lógicamente por otras características y es asociado a muchos problemas de incerteza, ¿cierto? Por ejemplo, incerteza con los datos, manipulación de datos, por ejemplo, como ya se observó en otros países, y los propios sistemas de control y la forma como se ha atacado los propios problemas con relación al coronavirus. Entonces, tenemos mucha incerteza con lo que realmente está pasando con el coronavirus. Entonces, en ese sentido, tenemos un objetivo emergencial, que es el de establecer estrategias de corto, medio y largo plazo para la toma de decisiones y convivencia relacionadas a la pandemia del COVID. O sea, nosotros tenemos que tomar decisiones ya, tenemos que tomar decisiones para un mes, digamos, y tenemos que tomar decisiones, por ejemplo, para de aquí a un año, que es lo que va a acontecer, por ejemplo, con las escuelas, que va a acontecer, por ejemplo, con el sistema de transporte, que va a acontecer con los distanciamientos sociales y así en adelante. ¿Okay? Como ustedes saben, bueno, tal vez saben, como Colombia también y como Brasil, el coronavirus aquí en Brasil, por ejemplo, ha sido una de las peores crisis de salud pública, no solamente por lo que el propio coronavirus provocó, sino también por todas las cuestiones políticas y sociales que él generó. Y ha sido una gran dificultad, las ciudades han tenido gran dificultad de tomar decisiones
porque los sistemas de control sanitario que existían no estaban preparados para esa nueva pandemia, ¿cierto? Entonces, protocolos que existían, por ejemplo, para el H1N1, por ejemplo, contra la influencia, contra chikungunya y Zika, que fueron intentados ser utilizados para el control de la pandemia del coronavirus, no funcionaron aquí en Brasil, ¿cierto? Probablemente no funcionaron como en otros países, ¿ok? Entonces eso dejó a las autoridades sanitarias bastante preocupadas, ¿cierto? Y en ese sentido, una respuesta eficaz para orientar las autoridades, que son las que toman las decisiones, nosotros simplemente llevamos las informaciones y ellos son los que van a tomar las decisiones de política pública, depende mucho de análisis de datos, ¿cierto? Depende mucho de análisis de datos y depende mucho de visualizaciones que sean interesantes y que sean de alguna forma digeribles. ¿Por qué? Porque ellas nos permiten tomar de forma muy rápida una determinada decisión, ¿cierto? Entonces nosotros podemos pensar que el coronavirus, pensando el coronavirus como un conjunto de datos de una forma muy general, ¿cierto? Entonces lo podemos interpretar como un problema de Big Data, ¿cierto? Es un problema donde se generan muchos datos a una velocidad extremadamente rápida. Tenemos varias informaciones con relación al coronavirus, entonces tenemos informaciones de audio, de vídeo, artículos, por ejemplo, y tenemos problemas, por ejemplo, con la veracidad de las informaciones, ¿cierto? Entonces eso genera un serio problema. Entonces el coronavirus, sus datos pueden ser vistos como problema de Big Data. Bueno, todo el mundo habla mucho de Big Data, que Big Data para aquí, Big Data para allá, y que vamos a colocar un algoritmo para eso, para aquello, para resolver los problemas. Resulta que Big Data como tal no es sobre el conjunto de datos como tal. Big Data es sobre cómo se hacen los análisis. Y Big Data en la realidad es Small Data también, que son pequeños conjuntos de datos. Pueden tener mucha complejidad, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos tener una red de contagio, por ejemplo, pensemos en un edificio que tiene varias personas y esas personas de alguna forma se pueden contagiar simplemente por el hecho de coger el elevador, ¿cierto? Entonces, ese sistema que lo podemos montar a través de una red, ¿cierto? Se torna un sistema extremadamente complejo y que necesita de un análisis más adecuado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Small Data, como por ejemplo una red, o Big Data, asociado a análisis erradas, lógicamente nosotros vamos a tomar malas decisiones. Eso significa que problemas de Big Data o Small Data son grandes problemas y lógicamente como grandes problemas tienen muchos dolores de cabeza, genera muchos dolores de cabeza, ¿cierto? En ese sentido, nosotros como desarrolladores, ¿cierto? Como pensadores, como científicos que estamos trabajando en esa línea también, tenemos que preocuparnos por ejemplo, con protocolos de captura de información, cómo hacer crushing data, cómo hacer rastreamiento automático de las informaciones, hacer, por ejemplo, data running, ¿cierto? Cómo podemos limpiar los datos y hacer visualizaciones, reducción de dimensionalidad, verificar si los datos son esparsos, si son regularizados, intentar modelos matemáticos para generar escenarios. Lógicamente tendremos que optimizar nuestros métodos. Y hay una línea en este momento de intentar utilizar, por ejemplo, aprendizado profunda, redes neuronales, redes de convolución, así en adelante, para intentar entender un poco más el problema, ¿cierto? Y lógicamente todo esto tiene que ser hecho con seguridad y confiabilidad porque no sirve de nada, ¿cierto? Las personas tienen que estar protegidas de alguna forma de sus informaciones. Entonces, Big Data como tal requiere análisis inteligente para identificar, avaliar y testar modelos, requiere también lógicamente tecnología y desenvolvimiento, o sea, requerimos para analizar los datos del coronavirus pensamiento científico, que eso es uno de los grandes dolores de cabeza, por ejemplo, que ha generado aquí en Brasil, en Colombia también, ¿cierto? Las personas buscan soluciones alternativas, no basadas en ciencia, lógicamente se han mostrado ineficaces. Bueno, entonces, ¿cómo sería una respuesta, viendo un panorama general, cómo sería una respuesta a la epidemia, ¿cierto? Entonces, vamos a ver este histograma aquí de frecuencias. Este histograma de frecuencia nos muestra cómo sería el comportamiento de una epidemia. Entonces, se detecta el paciente cero. Ese paciente cero comienza a contaminar, los números de casos de infectados van subiendo, hasta que de alguna forma se colocan medidas de intervención y se intenta controlar esa curva. ¿Qué significa intentar controlar esa curva? Lo que algunos dicen de reducir ese pico, ¿cierto? Bajar esa curva a través de medidas de intervención, por ejemplo, como el distanciamiento social, como está mostrado aquí en esta partecita del gráfico. ¿Okay? Y lógicamente lo que se espera es que a través del tiempo, a través que
de medidas que sean adecuadas, la curva baje hasta que acabe la epidemia. Acabar la epidemia significa que todo el mundo se curó, todo el mundo se vacunó, por ejemplo, o todo el mundo murió, ¿cierto? Entonces es una posibilidad también. Y lo que se espera es que cuando termine esa epidemia, lógicamente, se hayan generado conocimientos, ¿cierto? Entonces, conocimiento científico, se tengan nuevas formaciones políticas, se hayan aprendido las lecciones, ¿cierto? Por ejemplo, no se debe hacer esto o aquello, determinado tipo de comportamiento. Solo que todo digamos, ese panorama de control, de intentar reducir esa curva epidémica, no es tan simple. ¿Por qué? Porque cuando se coloca una medida de intervención, ella por un lado, se intenta controlar los casos, o sea, las personas, que las personas no se infecten, por ejemplo, en el caso del coronavirus, pero al mismo tiempo, como una medida como el distanciamiento social, o por ejemplo, medidas de intervención como lockdown, ellas generan problemas complicados en términos económicos y sociales. Entonces, por un lado, se controlan los casos, pero por otro lado se está generando problemas, por ejemplo, de recesión o problemas políticos. Y entonces, en ese sentido, se necesita que esa respuesta epidémica trabaje en esas dos direcciones, en ese trade-off, ¿cierto? Siempre con función objetivo maximizar vidas, ¿cierto? Y intentando minimizar, lógicamente, las pérdidas económicas y sociales. Eso es muy difícil de hacer. Ustedes lo han visto en países principalmente como países latinoamericanos, donde las estructuras gerenciales son más complicadas. Bueno, entonces, en términos de información para tomada de decisiones, lógicamente uno tiene muchas fuentes de información en el caso del coronavirus. Entonces, por ejemplo, tenemos informaciones en términos de lo que acontece en términos de biología molecular del coronavirus, cómo son las transmisiones, qué pasa, por ejemplo, con las dependencias espaciales, por ejemplo, entre una ciudad y la otra. ¿Será que la propagación de una ciudad a la otra afecta realmente la propagación? Cosas importantes como el tracking de las personas, ¿cierto? Mostrar que, por ejemplo, determinados segmentos de la población tienen diferentes comportamientos, diferentes formas como se infectan o diferentes formas como se curan. Tenemos, por ejemplo, podemos analizar, por ejemplo, qué pasa con las personas, con las curvas epidémicas en la realidad, ¿cierto? Las tasas de reproducción, por ejemplo, cuál es la velocidad con que las personas se están infectando. Se pueden utilizar, por ejemplo, procesos de ramificación, modelos comportamentales, de compartimentos, perdón, modelos lineales, por ejemplo, para analizar tendencias y así en adelante. Y tenemos las curvas epidémicas que mira para, por ejemplo, los casos diarios, los casos acumulados y así en adelante. Entonces yo estoy más interesado en un abordaje, ¿cierto? No, como estadístico me voy a enfocar en una parte apenas del problema, que es analizar las curvas epidémicas, por ejemplo, de casos, o de casos. En casos significa las personas que se contaminan o las personas que mueren, ¿cierto? Y en ese sentido voy a analizar curvas de crecimiento, por ejemplo, las curvas epidémicas del número de muertes. Y ellas de alguna forma nos permiten mostrar de una forma muy general cómo sería la dinámica demográfica, y ella puede ser determinada para evaluar, por ejemplo, el crecimiento o declinio de una epidemia, y cómo, por ejemplo, una determinada medida de intervención surte efecto o no. Bueno, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. O sea, estas curvas epidémicas apenas nos dan un esbozo, o sea, nos dan un panorama, pero necesitamos más informaciones. Entonces, por ejemplo, necesitamos informaciones por macroregiones, por ejemplo, qué es lo que está aconteciendo con una determinada macroregión. Entonces, vean, por ejemplo, aquí en Pernambuco, entonces tenemos Recife y las mesorregiones, y estamos mirando cómo se comportan las curvas de nuevos casos de muerte, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de cómo se comportan los casos en las últimas 24 horas, entonces uno puede generar mapas de calor para determinar qué regiones se están contaminando más. Podemos analizar, por ejemplo, curvas como esta aquí, que nos muestran cómo sería la evolución de la tasa de reproducción efectiva, y estas, por ejemplo, como la evolución temporal del número de casos, suavizados por una línea de tendencia de media móvil de 7 días, por ejemplo, simplemente para mirar la tendencia. ¿Okay? Entonces, ese tipo de informaciones son las que deben ser generadas, por ejemplo, y esas visualizaciones en un sistema de información para gestión.
¿cierto? Eso son apenas un panorama, un pequeño panorama de lo que se puede hacer. Y en ese sentido, y en ese esfuerzo colaborativo, se han hecho varias tentativas de dashboard, por ejemplo. Producimos un aplicativo para celular que se llama Modinter. Los invito para que ustedes testen ese aplicativo, ¿cierto? Entonces, un aplicativo para Android. En la realidad lo pueden utilizar estando en Google Play. Donde, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener los datos por país, por ejemplo, o por un determinado segmento. Por ejemplo, una ciudad, por ejemplo. Y ahí uno puede intentar hacer los modelos de las curvas epidémicas para intentar verificar cómo se comporta la curva epidémica de número de óbitos, de muertes o de casos diarios. Que sería más o menos eso. Esa sería una salida del aplicativo. Otra tentativa que fue hecha fue construir un dashboard dado Recife, donde se muestran diferentes indicadores con relación a los datos. Entonces teníamos datos sobre número de muertes en las últimas 24 horas, número de contaminados en las últimas 24 horas, por ejemplo, las vacunas, si habían llegado vacunas, cuántas personas se están vacunando, con qué velocidad se están vacunando, cuántas personas se recuperaron, cuántas se reinfectaron, por ejemplo. Eso también se está analizando. Y otra tentativa que fue elaborada fue construir gráficos de Shewhart. Gráficos de Shewhart simplemente son gráficos que muestran la tendencia y muestran a través de intervalos de confianza, de una forma paramétrica, mostrar si existe realmente un control o no de la epidemia. Entonces, prácticamente muestra por intervalos el comportamiento de las curvas epidémicas y muestra, por ejemplo, si en un determinado segmento de la serie temporal, por ejemplo, que está siendo analizada, se controló o no. Bueno, entonces, algunos modelos matemáticos que fueron utilizados en el desarrollo de todo esto que estoy hablando, por ejemplo, fueron los modelos de compartimiento, ¿cierto? Tenemos un modelo CIR, que es el modelo más famoso. Ese modelo fue propuesto en 1927 por Kermark y McKendrick, ¿cierto? Donde uno tiene simplemente tres parcelas, digamos, tres compartimentos, donde tengo los susceptibles, los infectados y los recuperados, y en ese sentido uno muestra cómo las personas van de un compartimento para otro, ¿cierto? Y se puede montar ese sistema como un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, ¿cierto? Donde se muestra más o menos cómo sería la tasa en que un segmento va de susceptible para infectado, del infectado va para recuperado y así en adelante, ¿cierto? Que nosotros trabajamos con eso inicialmente, fue las primeras tentativas que se hicieron al inicio de los trabajos. ¿Por qué? Porque es un modelo relativamente simple y con poquitos datos ya se puede hacer algún tipo se pueden generar algunas curvas epidémicas, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con ese tipo de modelos, cierto? Ese tipo de modelos resultó ser inadecuado porque, lógicamente, teníamos problemas de subnotificación de las informaciones y no teníamos información, por ejemplo, de los compartimentos de los muertos. Entonces, los datos eran medio que superestimados, el modelo superestimaba, por ejemplo, la tasa de reproducción o subestimaba la tasa de reproducción. Entonces se pensaba, no, la gente no se está contaminando, la gente está saludable. La respuesta era no, se están contaminando mucho más. Se hicieron estudios serológicos con la población, estudios por amostraje, y se mostró que, por ejemplo, ciudad como la Paraíba, aquí una ciudad cercana a Recife, se había hecho por modelos matemáticos que la tasa de reproducción era, por ejemplo, 1.3. Y los exámenes serológicos mostró que era de 4, o sea, era 4 veces más las personas que se estaban contaminando de coronavirus. Entonces, este modelo se tornó ineficiente. Y lo que se intentó fue intentar incluir un modelaje un poco diferente que tuviera información un poco más estable, digamos, de más confiabilidad. Y en ese sentido se intentó utilizar los modelos CIRT, donde se agregaba el compartimiento de los muertos. Ese modelo CIRT, modelo susceptibles, infectados, recuperados y muertos, fue importante también. Él nos consiguió al inicio de la pandemia mostrar cómo se estaban comportando las curvas epidémicas. Él nos dio buenos ajustes, pensando en que no teníamos, por ejemplo, segundas ondas. Todo ese modelo aparentemente se comportaba relativamente bien.
Pero lo que mostramos, por ejemplo, si esta es la curva epidémica, por ejemplo, de Suiza, lo que nos mostramos es que, por ejemplo, la curva ajustada de modelos CIRT, ella difiere mucho de los datos. Y lo que observamos es que el crecimiento que tenían las curvas epidémicas basadas en modelos de compartimentos eran de tipo crecimiento exponencial. Y lo que notamos es que estas curvas tienen crecimientos más lentos. Ok, y en ese sentido se intentó introducir una nueva clase de modelos, ya modelos conocidos en la literatura, que son los modelos de crecimientos de tipo beta logístico. Y esos modelos de tipo beta logístico de alguna forma intentan controlar precisamente cómo las curvas van, cuál es la velocidad de las curvas, ¿cierto? Y cómo la curva, por ejemplo, llega a un plató de saturación, donde el plató de saturación sería un linear donde supuestamente la curva epidémica se controla, ¿cierto? Entonces se propuso este modelo, un modelo que tiene esta ecuación diferencial, por ejemplo, para la curva epidémica de número de casos acumulados, donde tengo aquí algunos parámetros, este es el modelo aquí, ¿cierto? Este modelo tiene asociado un R, que es un parámetro de reproducción. Tenemos aquí UCT, que serían los casos, el parámetro que ella va a controlar de alguna forma el régimen de la dinámica de crecimiento. Y al mismo tiempo tengo la parte que compensa, ¿cierto? Entonces, como si fuese una casi combinación que compensa las asimetrías de los datos, ¿cierto? Y en ese caso son agregados otros dos parámetros, un parámetro alfa que controla cómo me aproximo del plató, ¿cierto? El alfa y p, y la velocidad, ¿no? El alfa controla la velocidad que me aproximo al plató, y el p que controla si el comportamiento, esa aproximación es de un determinado tipo subexponencial o exponencial. Bueno, ¿qué es lo que quiero llegar aquí en este modelo? En este modelo lo interesante es que esa ecuación diferencial ahora incluye esos parámetros que alfa y p, ¿cierto? Si miramos para esta parte apenas, notamos que son modelos que de alguna forma identifican leyes de potencia, ¿cierto? Y en ese sentido, ese modelo como tal es un sistema dinámico complejo en el sentido de teoría de información, es un sistema que tiene esa parte compleja y que fue muy importante para mostrar que realmente las tasas de crecimiento no eran exponenciales para algunos casos de pandemia, ¿cierto? El comportamiento de las curvas epidémicas, ¿cierto? Entonces uno puede pensar que es parámetro qué, si uno pensara como un régimen de crecimiento, entonces uno que, por ejemplo, pensando como si fuera un modelo de juros, ¿cierto? De impuestos, perdón. Entonces el que igual a cero sería impuestos simples, el que menor que 1 sería impuestos subcompuestos, y que igual a 1 sería impuestos compuestos, ¿cierto? SR sería la tasa de crecimiento, ¿ok? Bueno, todo lo importante aquí es que es intentar a través de los datos ajustar ese modelo, pero no era ese nuestro interés apenas, no era simplemente ajustar un modelo. Nuestro interés era identificar las fases en que las curvas epidémicas estaban. En ese sentido, queríamos determinar si realmente la curva epidémica había pasado por su pico, ¿cierto? Si ella se estaba aproximando al plató de saturación, y cómo era la forma como se aproximaba, si era de forma exponencial o de crecimiento de una ley de potencia, o sea, polinomial, ¿ok? Y eso fue importante para intentar crear un algoritmo de primera onda que nos identificase la curva epidémica para tomar decisiones. Entonces lo primero que se hizo fue un algoritmo que ajustaba varios modelos, entre ellos un modelo que exponencial para curvas epidémicas que estaban en régimen de crecimiento acelerado. Se ajustó el modelo de Richard y los modelos beta logísticos para curvas que estaban en una fase intermediaria de la epidemia, o sea que no habían llegado a su fase final. Y para cada esa curva epidémica que se ajustaba, entonces el algoritmo tenía que tomar algunas decisiones, ¿cierto? Y él tenía que nos indicar de alguna forma en qué fase se encontraba la curva epidémica, si estaba en la fase exponencial, intermediaria inicial, intermediaria avanzada, si había llegado a la fase de saturación o una saturación avanzada. ¿Ok? Entonces prácticamente lo que se usó fue, se ajustaba la curva epidémica, y a través de la curva epidémica se calculaban las aceleraciones de esas curvas epidémicas, ¿cierto? Entonces se calculaban estos puntos T1, T2, T3, T4, T5, que ya nos indicaban las aceleraciones,
y con eso se consiguió crear un sistema de clasificación. Entonces, por ejemplo, aquí, esto aquí fue para agosto de 2020, se pudo clasificar Brasil de esta forma. Entonces teníamos regiones de saturación, regiones que aparentemente la curva epidémica estaba controlada, teníamos regiones que estaban comenzando la epidemia, esta región aquí, estaban con una aceleración, la gente se estaba contaminando muy rápidamente. Había regiones, por ejemplo, como esta azulita, que estaban en desaceleración, o sea, ya supuestamente habían llegado ya a un pico y se estaba comenzando a acelerar la curva de óbitos. Y eso nos permitió informar a la población con relación a esas curvas epidémicas. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es lo que esperábamos? Esperábamos que, lógicamente, ese análisis de esas curvas epidémicas fuesen afectadas, por ejemplo, con medidas de mitigación. Medidas de mitigación como, por ejemplo, distanciamiento social, uso de máscaras. Y lo que se observó analizando esas curvas epidémicas y sus modelos matemáticos era que realmente la curva epidémica había sido controlada. Por ejemplo, aquí tenemos Brasil y la comparamos, por ejemplo, la curva epidémica de los Estados Unidos. Entonces aquí vimos que Estados Unidos para las mismas fechas tenía un comportamiento exponencial, o sea, se están contaminando de una forma muy rápida, y Brasil está en un comportamiento subexponencial. Que un comportamiento subexponencial significa que nuestra curva epidémica va a durar mucho más tiempo, ¿cierto? O sea, las personas la población va a se contaminar y va a demorar la epidemia mucho más tiempo. Esto era un problema. ¿Cuál fue el mensaje? Sí, tuvieron efectividad esas curvas epidémicas, ¿cierto? Pero no fueron suficientes para doblar la curva epidémica. ¿Ok? Entonces, ese fue un artículo que conseguimos publicar no PeerG con el grupo de físicos, donde mostrábamos que la curva epidémica tenía un crecimiento lineal prolongado, o sea, se está demorando mucho. Las personas se infectan y se reinfectan y así en adelante. ¿Okay? ¿Cuál fue el mensaje de este trabajo? El mensaje de este trabajo es que sí, se tomaron medidas de contención, ¿cierto? Pero se tomaron medidas de contención de una forma muy lenta. O sea, ese trabajo nos mostró, por ejemplo, que las decisiones tenían que ser tomadas en periodos de tiempo muy cortos. Prácticamente es eso. Sí que realmente queríamos que la curva epidémica fuese muy bien controlada, como aconteció en otros países. Por ejemplo, vemos el caso, por ejemplo, de Suiza y así en adelante, que tomaron medidas muy rápidas y se consiguió controlar de una forma efectiva la curva epidémica. Bueno, pero lógicamente no fue suficiente y en ese sentido comenzamos a tener los problemas de múltiples ondas, ¿cierto? Múltiples ondas, no solo aquí en Brasil, sino en todas partes del mundo, simplemente por la dinámica de contagio y la forma como el coronavirus se fue adaptando con nuevas cepas, fue mutando, ¿no? Entonces, los sistemas de control que se tenían nuevamente comenzaron a tener problemas. Entonces, lo que se intentó hacer fue considerar un modelo epidémico de dos ondas que de alguna forma consiguiéramos introducir esa dinámica temporal también, en el sentido que los parámetros del modelo también mudaran con el tiempo, cambiaran con el tiempo, ¿cierto? Entonces se introdució este modelo, donde ahora sería el modelo beta logístico, que nos permitía controlar las fases subexponenciales, subexponenciales y así en adelante. Solo que ahora los parámetros variaban en el tiempo. Eso se hizo a través de funciones de transferencia, ¿okay? Una transferencia temporal, donde se utilizaba ese tipo de comportamiento, ¿cierto? Entonces se agregaba una solución para la ecuación logística que tenía ese comportamiento y se agregaba en la ecuación diferencial. Eso fue muy importante porque, por ejemplo, la curva epidémica de Italia, ¿cierto? Nítidamente se consiguió ajustar muy bien. Entonces aquí tenemos la curva epidémica del número de casos acumulados a través de ese modelo y se consiguió mostrar, por ejemplo, cómo era el comportamiento de la segunda onda para el número de casos diarios. ¿Okay? Entonces él ajustó muy bien los datos. Bueno, se tentó utilizar ese mismo modelaje, ese mismo modelo para Brasil, ¿cierto? Y lo interesante de Brasil es que Brasil está con un problema que decimos que es un problema anómalo, ¿cierto? ¿Por qué? Brasil nunca salió de la primera onda, ¿cierto? Entonces Brasil tuvo la primera onda, pero nunca caímos. O sea, ¿qué significa eso? Mirando para la curva epidémica, ella nunca bajó de esta parte aquí,
¿cierto? Esa partecita aquí más o menos en 250 días. Nunca bajó, nunca llegamos a controlar realmente la epidemia. Entonces ya subió, se controló un poco y volvió a subir, ¿cierto? Lo que no pasó con otras curvas epidémicas mundiales, ¿cierto? Entonces tenemos lo que decimos que es una curva epidémica de segunda onda anómalas. Algunos países sufrieron de este problema. Nunca se llegó a controlar la curva epidémica. Y en ese sentido fue necesario introducir modelos de más de una onda. Ya se está viendo terceras ondas, cuartas ondas en diferentes países, donde se agregaba lógicamente modelos donde agregábamos de forma aditiva esas funciones de transferencia para intentar capturar el comportamiento de las ondas. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de Serbia, donde el caso de Serbia uno muestra que la curva llegó a un determinado plató de saturación y nuevamente comenzó a crecer la curva epidémica de una forma acelerada. Después, más o menos en esta fecha, 250 días después, la curva epidémica explotó en Serbia, ¿cierto? Los casos aumentaron de una forma muy rápida. Y eso es lo que acontece aquí viendo la curva diaria, los picos de primera, segunda y tercera onda, y ya está viviendo la cuarta onda también. Bueno. Entonces, eso fue una parte de lo que se ha hecho con relación a monitoramiento, ¿cierto?, de las curvas epidémicas, mas no paramos por aquí. Hemos intentado traer a tona diferentes herramientas, tanto desde el punto de vista de modelos estadísticos, modelos matemáticos, modelos físicos, y ahora intentando incorporar aprendizado de máquinas e inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene un sistema epidemiológico de datos, donde se tienen datos epidemiológicos, datos clínicos, por ejemplo, ya tenemos datos genéticos, se tienen bases de datos del coronavirus, ¿cierto? Y con esos datos se han hecho que se han creado vacunas, se han hecho diagnósticos, cómo se debería comportar los sistemas de operación hospitalar, terapias, lógicamente, y todo esto fue gracias a uso de inteligencia artificial. Ustedes saben, por ejemplo, que bueno, tal vez ya han escuchado que muchas de las vacunas que fueron propuestas para coronavirus fueron encontradas a través de uso de inteligencia artificial, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos aquí que con esos datos yo alimento un sistema, por ejemplo, el sistema Modinterm, donde yo genero las curvas epidémicas, ¿cierto? Pero lo que yo quiero hacer es una cosa un poco más interesante. Quiero que el sistema sea capaz de identificar de forma automática los parámetros del modelo. O sea, no quiero ajustar los modelos. Yo lo que quiero es que el modelo aprenda con los datos y él me diga cuáles serían los parámetros de ese modelo. Y lógicamente, si yo de una forma inteligente sé cómo hacer eso, yo tengo cómo hacer las clasificaciones de los estados, de las ciudades, de los países y así en adelante, de esas curvas epidémicas, puedo alimentar un sistema de información para información a la población, los sistemas de gerenciamiento, y eso va a retroalimentar lógicamente los sistemas de información que se tienen. Entonces estamos caminando en esa dirección. Muchos sistemas de información hospitalar están caminando en esa dirección, no solamente aquí en Brasil, sino en otros países, donde se está intentando incorporar todas esas informaciones, que es un problema de Big Data también, un problema de aprendizado de máquinas, para intentar tener soluciones un poco más rápidas en la tomada, por ejemplo, de una terapia, una vacuna y así en adelante. Bueno, ¿qué puedo dar como conclusiones de este trabajo? Que ese análisis que llamaríamos análisis inteligente de datos, utilizando aprendizado de máquina, inteligencia artificial, Big Data, son de las cosas más bacanas que yo ya vi actualmente, ¿cierto? Por un lado, estamos en una época extremadamente excitante, donde tenemos información. Yo no pensaría en un problema de esas hace 20 años. No teníamos acceso a tecnología, no teníamos computadores para trabajar con bases de datos gigantes y así en adelante, ¿cierto? Lo interesante es que cuando se utilizan ese tipo de tecnología, ese tipo de datos, mucha gente intenta producir resultados de una forma un poco ingenua, ¿cierto? ¿Ingenua en qué sentido? Colocamos un algoritmo para que nos dé un determinado resultado, pero se están generando muchas informaciones espurias, o sea, se están tomando decisiones de una forma precipitada. ¿Simplemente por qué? Porque pasaron por encima de suposiciones en las implementaciones y el análisis cuidadoso de los datos. Y en ese sentido, nosotros como investigadores, como científicos, estadísticos, físicos, economistas,
hay que mirar los datos con cuidado, ¿cierto? Lógicamente, el problema del coronavirus es un problema que yo no lo voy a solucionar solo. Necesitamos gente trabajando en diferentes aspectos, ¿cierto? Entonces, métodos como aprendizaje inteligente, data science, todos esos nombres de moda, machine learning, así en adelante, siempre van a funcionar mejor cuando tengo los que hacen la parte de desarrollo, estadísticos, físicos, matemáticos, cientistas de computación, economistas, sociólogos y así en adelante. Todos tenemos que estar de alguna forma, desde el punto de vista científico, estar analizando los datos. Y una cosa muy importante, que eso ha dado mucho que hablar a nivel mundial, principalmente aquí en Brasil, esa cuestión de hablar sobre ética y moralidad en el análisis inteligente de datos, ¿cierto? Y eso hay que hacerlo de forma muy seria, hay que colocar esa bandera de que tenemos que hablar de forma responsable de lo que está aconteciendo con nuestros análisis. Y lógicamente necesitamos para eso investigación que sea reproducible, ¿ok? Entonces tenemos que ser transparentes con lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Con relación a que nosotros con relación a que nosotros hacemos aquí en Brasil, por ejemplo, con relación al coronavirus, a través de los grupos Mointer, Caslab, Dado, etcétera, que usan de forma combinada esos modelos de crecimiento, análisis inteligente de datos, inteligencia artificial, están siendo un poco más asertivos para generación de indicadores y útiles, que sean útiles para la toma de decisiones. Entonces nosotros tenemos ayudado de alguna forma las alcaldías con los datos que hemos generado para que las alcaldías de alguna forma tomen decisiones, pero lógicamente no es suficiente, ¿cierto? Son decisiones a nivel político y de salud pública, entonces no se pueden analizar únicamente un modelo estadístico, un modelo matemático, no va a dar respuesta a todo el problema, es un problema muy amplio, ¿cierto? Entonces en ese sentido, por ejemplo, hacer una proyección futura, ¿cierto? Y tomar una decisión política a través únicamente de un modelo matemático, eso es una farsa, ¿cierto? O sea, necesitamos involucrar mucho más gente que entienda los problemas de la sociedad como tal. Una cosa importante con relación a esa primera parte que hicimos el primer año, 2020, fue identificar que el coronavirus y su dinámica la tenía ese comportamiento de tipo ley de potencia. Lógicamente, como ustedes como físicos, ustedes saben que leyes de potencia son muy difíciles de analizar y lógicamente muy difíciles de hacer previsiones. Entonces, y eso nos está dando dolor de cabeza precisamente por eso. La pandemia del coronavirus cambia a todo momento y nos está dando mucho trabajo, ¿cierto? Para poder entender y poder de alguna forma colaborar con la sociedad. Y lógicamente, para que tengamos una mejor performance en todo lo que estamos haciendo, necesitamos inversión, investigación y desarrollo para el combate al coronavirus, porque la pandemia infelizmente no acabó, ¿cierto? Están llegando las vacunas, pero ya se está pensando que probablemente tengamos que la pandemia no sea sea endémica, lo que significaría que probablemente todos los años necesitaríamos estar vacunándonos contra ese virus de coronavirus. Entonces, la investigación va a continuar, nuevas cepas están surgiendo, nuevas mutaciones están surgiendo, la forma como las personas están mirando su día a día con relación al coronavirus ha cambiado mucho, las personas ya están cansadas de estar en las casas y así en adelante, toda la dinámica está cambiando mucho y eso está afectando nuevamente la sociedad. Bueno, entonces yo quería agradecer y simplemente decir que si estamos aquí y llegamos aquí, significa que nos cuidamos y que necesitamos seguirnos cuidando, ¿cierto? Y recomiendo, por favor, seguir usando sus máscaras en la medida de lo posible. Bueno, muchas gracias. Eso era que quería hablarles hoy. Muchachos, terminé. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Ray Donald, por su excelente presentación, por ese excelente trabajo que han venido realizando en Brasil. Quedan por ahora, bueno, hay abierta la sesión para algunas preguntas. Claro. Vamos a ver quién estaría por ahí. Profesor Ariel Becerra.
Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Interesante. ¿Tiene alguna relación, digamos, este tratado de Big Data con la que hacen comercialmente, como por ejemplo Amazon o Google? ¿O son, digamos, me imagino que esos programas que ellos tienen, esas ecuaciones, pues me imagino que no las divulgarán tanto, pero sería Eh, interesante mirar cómo ellos, y si tiene alguna relación con lo que usted está haciendo. bueno, realmente Amazon, Google, ellos tienen restricciones políticas para uso de información, ¿no? Entonces no muestran los datos, no muestran los algoritmos. Y muchas veces los datos, lógicamente por cuestiones de privacidad, no reflejan muy bien lo que se está mostrando. Un caso particular, nosotros utilizamos, por ejemplo, los datos de movilidad del Google para ver cómo las personas, por ejemplo, aquí en diferentes sectores de Pernambuco, se movían, o sea, se construyó una malla de movilidad a través de los datos del Google, pero con los datos serológicos se mostró que la cosa no era exactamente eso. O sea, muy próximo, pero no. También se utilizaron los datos de Uber. Lógicamente, nosotros o sea, nos entregaron los datos, se hizo toda una negociación con Uber y también con la Google. Hay otras empresas aquí también nos colaboraron. Hay una empresa que se llama, se me olvidó en ese momento el nombre, los que trabajan con Azure también. Nos ayudó con las informaciones, todo a través de negociación. Nos daban los datos, pero nunca supimos realmente de dónde venían esas informaciones, ¿cierto? Esos son datos privados. Algunas veces con los modelos de comportamiento eran parecidos a lo que ellos, por ejemplo, nos daban, pero a veces eran bien diferentes. Entonces no conseguimos tener una buena comunicación. Y como por ejemplo, aquí ha habido mucho problema político. Eso ha sido muy difícil intentar que esas negociaciones sean de hecho efectivas. Se colocaron muchos problemas de sigilo de información y eso nos ha dado mucho dolor de cabeza. Entonces, algunos algoritmos sí nos ayudaron. Por ejemplo, ellos disponibilizaron plataformas, Tenocolab, por ejemplo, de Google, donde nosotros inicialmente se hizo la implementación del modo inter. Utilizamos computación en nube también de Google, pero llegó hasta un determinado momento, o sea, no podíamos utilizar determinados tipos de informaciones simplemente por una cuestión de sigilo de información. No sé si llegué a responder tu pregunta, Ariel. Sí, gracias. Pues me suponía, así que ellos tenían más, digamos, conservaban eso en secreto, aunque a ellos sí les funciona bien, digamos, esa Big Data porque logran que un individuo pues compre lo que ellos quieren, ¿no? Claro, ellos tienen Pero, acceso a rastreamiento de celular, ¿cierto? O sea, ellos tienen, de alguna forma pueden hacer tracking de las personas de alguna forma, pero ya se mostró que, por ejemplo, el tracking que estaba siendo hecho no estaba correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, había personas en un edificio. Por ejemplo, yo tenía, vamos a suponer, yo tengo dos o tres celulares en un edificio y me estaba dando entonces, por ejemplo, que yo estaba teniendo una malla de infección de 3 personas, que en la realidad no es una persona nomás. Entonces estaba superestimando la tasa de reproducción. Eso fue discutido ya con algunas personas. Me estoy olvidando en este momento, me disculpen el nombre de la empresa que nos colaboró con eso. O sea, nosotros estábamos tercerizados, ¿cierto? Entonces había una empresa que era a través de la prefectura que fue contratada y ella hacía la negociación con Google o con Amazon y así en adelante. Entonces, de forma directa no conseguimos. La universidad, por ejemplo, de forma directa no consiguió las informaciones. Okay. Ok, Oscar. Sí, Ray Donald, yo tengo una pregunta. Esas curvas esas curvas que salen a partir de modelos probabilísticos de las ecuaciones, como ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Sí, Em, disculpa, no son probabilísticos, no.
No, son deterministas, ¿no? Esos son modelos determinísticos. Una segunda, o sea, en paralelo se está trabajando con los modelos estocásticos, ¿cierto? Sí, sí. Sí, entonces estas ecuaciones diferenciales, digamos, ¿cómo las obtuvieron? Digamos, ¿a puro ensayo y error o probando modelos o...? Se probaron modelos. Inicialmente se probó modelos. Fue así, fuerza bruta al inicio, porque no conocíamos. Entonces se buscó en la literatura algunos modelos que ya habían sido utilizados en otras epidemias. Por ejemplo, ébola, se utilizó para los datos de ébola, del H1N1, que ya también había sido utilizado. Se utilizó modelos que habían sido usados para chikungunya también, algunos trabajos de Zika también. Entonces no es una cosa totalmente nueva, o sea, esos modelos ya existían en la literatura, pero lo interesante es que el modelo que se propuso, ese modelo beta logístico, en la realidad es un modelo muy general, y como modelo muy general, algunos de los modelos que eran utilizados en otras epidemias caían exactamente en ese modelo, o sea, digamos, teníamos una generalización y al mismo tiempo nos permitía solucionar varios problemas al tiempo. Entonces fue interesante por eso. Pero no es, lógicamente el modelo como tal nos da simplemente una curva de tendencia, ¿cierto? Eso es la Sí, única cosa que nos está dando. O sea, un modelo estocástico sería un modelo de agentes, sería más interesante, ¿ok? Pero sí, lógicamente trabajamos con lo que tenemos, ¿cierto? Y ustedes han visto que la investigación con relación a coronavirus es monstruosa, creció exponencialmente, creció que exponencialmente. Tiene un artículo recién publicado en Frontiers que habla sobre cómo el número de prints de artículos sobre coronavirus creció. Es impresionante. Todo el mundo propone un modelo diferente, modelos de compartimentos diferentes, modelos estocásticos, modelos con grafos. En fin, es bien complicado. Y ninguno de ellos nos va a dar solución al problema, ¿cierto? Simplemente son aproximaciones de esa realidad y cada realidad es diferente. Por ejemplo, aquí nuestra realidad en Brasil, Colombia es muy diferente de lo que acontece en Europa, ¿cierto? Entonces, sí, sí, son aproximaciones apenas, ¿cierto? Entonces hay que mirar los datos de una forma mucho más general, mucho más global, principalmente si se van a utilizar esos datos para se van a usar en términos de política pública. Y eso, claro, lógicamente toca tener economistas, toca tener los políticos metidos en eso. Eh, el gobierno va a estar aquí envolvido, porque para él lindo el modelo, pero me toca pagar cuánto. No quiero pagar, entonces no sirve para nada. Entonces eso ha sido un tremendo dolor de cabeza. O sea, muchas eh, herramientas y muchas cosas que podríamos ayudar y colaborar quedan en el papel únicamente porque no hay cómo avanzar en términos políticos y toma de decisión. Eso ha sido bien difícil. sí, Eh, sí, solo un comentario. Por ejemplo, ese proyecto que nosotros estábamos con la alcaldía, se trabajó locamente, fue un trabajo monstruoso, usted no tiene ni idea, fue monstruoso, trabajamos día y noche, sábados, domingos, no teníamos día para descansar. Y en diciembre el proyecto fue cortado, así de un momento para otro, hubo cambio de gobierno y el proyecto fue cortado. Salimos. Chao. Entonces fue bien complicado. O sea, tenemos el aprendizaje, ¿cierto? Tenemos artículos y tal, pero en términos de lo que se puede hacer para ayudar a la población, queda en el medio camino. sí, sí. Yo he visto que, digamos, logran también predecir no solo curvas, bueno, predecir no, digamos, sí, de alguna forma predecir o ajustar las curvas de Brasil, pero también de otros países, ¿no? Sí. ¿Qué cambia de un país a otro? Digamos, el ajuste de los parámetros o... O sea, sí, los parámetros cambian. Eh, Aquí, ¿qué es lo que se hace? En la realidad son dos cosas, ¿no? Se soluciona la ecuación diferencial y, y la solución de la ecuación diferencial se tiene que ajustar a los datos. Entonces, por ejemplo, se intenta minimizar el error cuadrático medio, por ejemplo, entre los datos y el modelo ajustado, ¿cierto? Entonces es un doble ajuste, ¿cierto? Un ajuste donde se soluciona la ecuación y después se intenta esa ecuación ajustar a los datos. Entonces es un trade-off ahí entre datos y ecuación diferencial, ¿cierto?
es bien difícil controlar los errores del algoritmo como tal, es bien difícil. Se está discutiendo eso actualmente, por ejemplo, utilizar Bootstrap para mejorar las estimativas de los errores. Es bien complicado, principalmente para modelos de más ondas, donde la dimensión aumenta y uno tiene los mismos conjuntos de datos, o sea, tenemos más parámetros para menos datos, o sea, comenzamos a tener problemas de overfitting y ahí lógicamente ya no sirve para nada, ¿no? Ese es un problema, si comenzamos a interpolar ya no sirve para nada. Sí, sí. Gracias. Ok. Ahí como para complementar la pregunta de Oscar, yo veo que las curvas de verdad se diferencian, por ejemplo, la curva de Brasil, que se debe parecer mucho a la de Colombia, me imagino, con las curvas europeas, que ellas Sí, son como son más agudas las europeas, eso. y las curvas, digamos, de los países que tienen menos atención sobre el asunto, pues son más suaves, o sea, Eso, son ellas como más expandidas. más dispersas, eso. Las curvas latinoamericanas son más dispersas. O sea, la forma como se propagó la epidemia fue más prolongada. Sí, las curvas son tienen mayor variabilidad. Ya los países europeos, ¿qué se nota? Se nota que fueron colocadas medidas de intervención muy rápidas, entonces se tiene poca variabilidad y picos rápidos. Se llegaron al pico muy rápido. Y en estadística esto pues tiene una repercusión muy grande, y es que las curvas con picos son mejor manejables que Exactamente. que las curvas esparcidas. Claro, claro. Tenemos problema de que las curvas quedan muy flat, ¿no? Y los algoritmos de optimización quedan locos. Entonces comienzan a buscar soluciones en regiones que no son. Eso ha sido, nosotros trabajamos con dos personas que son muy buenos en computación para intentar mejorar los algoritmos de optimización, porque realmente hay problemas donde un pequeño cambio de un dato, la solución explotaba. Fue bien difícil esa parte, bien difícil. Por eso es que se está intentando utilizar aprendizaje de máquinas, ¿cierto? O sea, se entrena, ya se está haciendo, se entrena los modelos teóricos, ¿cierto? Se entrenan los modelos teóricos con datos simulados y cuando llega un dato nuevo, el dato va a intentar se encajar en algunos de los datos simulados, ¿cierto? Para intentar así ajustar los parámetros de una forma un poquito más inteligente. Ok, profesor Heriberto, tiene una pregunta por ahí. Bueno, pues tal vez esa, y si acaso una pregunta más. Ok, buenas tardes, profesor Buenas tardes. Donald. Buenas Bueno, tardes. en lo que a mí respecta es que, bueno, ustedes investigan y estudian esas curvas epidemiológicas y a partir de ellas pueden observar cada una de las tendencias de esa epidemia en Brasil, ¿sí? Lo que yo quería preguntar es si ustedes tienen estudios específicos, ¿sí?, acerca de la cepa brasileña, si es más infecciosa o es más débil que las cepas del COVID común, y si estas variaciones en las curvas tienen relación con cada una de esas cepas en cada país. Sí. Esa sería mi pregunta. Sí, la respuesta es sí y no. ¿En qué sentido no? Nuestro grupo no está trabajando actualmente con las nuevas cepas. O sea, se propusieron los modelos, pero estamos con tanta demanda que no se continúa esa parte. Hay un grupo de físicos y también de matemáticos en Brasilia también, en el IMPA. Hay gente de matemática también en San Pablo que está trabajando con curvas, modelos de compartimentos también, con varias cepas. ¿Qué es lo que se ha mostrado con relación a sus estudios? Que sí, las cepas brasileras son más infecciosas. Eh, esa nueva mutación, por ejemplo, aquí en Pernambuco, llegó la cepa de la variante de Manaus, que era la P1, y aquí mutó esa cepa también. Entonces estamos como si fuera un nuevo coronavirus. Ese nuevo coronavirus es mucho más infeccioso. Es mucho más infeccioso. Infelizmente es más infeccioso. Por eso la cuestión
de la vacuna es extremadamente importante, porque lo que si se tiene una política de vacuna rápida, no se deja que la cepa mute, ¿cierto? O por lo menos sea un poco más controlada para que no se propague de una forma tan rápida. Pero lógicamente eso aquí está dando mayor dolor de cabeza. En Colombia está igual. O sea, la vacunación está muy lenta, comparada con la forma como las cepas están mutando. Eso va a ser un dolor de cabeza. Bueno, parece que no hay más preguntas, o hay muchas, pero están guardadas. Entonces, Yo bueno, haría una pregunta final. Yo sí, quisiera hacer una Oscar. pregunta final. Pues tal vez no tenga que ver mucho con o sea, sí tiene que ver con el tema, pero no con tu investigación. Es una pregunta que te hago a ver si sabes algo al respecto. Es que yo he visto que, bueno, con el tema de los lockdowns, ¿no? Con los encierros, con las Ajá. cuarentenas. Sí. Entonces, pues, claro, entonces se hace cuarentena y supuestamente debido a la cuarentena, pues la curva baja, ¿cierto? Los contagios Sí. bajan y Sí. se reabre todo y pues los contagios suben. Digamos que eso es una cosa que desde el sentido común, pues estaría bien. Y digamos que la mayoría de muchos gobiernos del mundo han implementado esas medidas. Ujú. Digamos que cuando la curva baja, ellos dicen, ah, sí, fue por nuestra medida, gracias a nosotros. Y cuando la curva sube, le dicen a la gente, no, es por culpa de ustedes que nos están cuidando. Entonces es como un gana-gana que hacen los gobiernos. Eh, Entonces, te quería preguntar, tú has visto, o sea, tal vez han logrado ver si, digamos, esos lockdowns en efecto son efectivos desde un punto de vista, digamos, sí. científico. Sí. Los lockdowns son efectivos. Los lockdowns realmente sí ayudan a reducir la curva epidémica. Ya fue mostrado en el trabajo que publicamos en el PIRG, también mostramos eso. La cuestión con los lockdowns, por ejemplo, es el timing que uno hace el lockdown, ¿cierto? O sea, lo que uno dice, las ventanas de oportunidad para hacer lockdown son bien pequeñas, para que sean efectivas. Para que un lockdown sea efectivo es un periodo bien corto. ¿Qué es lo que pasa, por Sí. ejemplo, ahora con el coronavirus, ¿cierto? Inicialmente los lockdowns eran efectivos porque se estaba pensando, se tenía una única variante, una única cepa, ¿cierto? Entonces se hacía lockdown, se controlaba y listo, las personas salían. Ahora con la cuestión de las nuevas cepas y las mutaciones que tuvieron, el lockdown deja de ser efectivo porque una parcela de la población se está controlada más, otras no, porque quedaron más susceptibles, ¿cierto? Entonces, los lockdowns en este momento no están siendo tan efectivos por eso. Y eso a nivel mundial. Son hechos porque toca hacerlos, que si no mucha gente va... Lockdown es más para preservar a las personas, ¿cierto? Que no se contaminen tan Sí. rápido. Pero sí, no son tan efectivos en este momento. Sí, principalmente por las variantes. Donde haya más variantes, pues no se contamina por una, pero se va a contaminar por otra. Ese es el problema. Ok, Ray Donald, muchas gracias. Bueno, Eh, Oscar. bueno, yo tal vez para terminar voy a una curiosidad, a hacer mi pregunta por una curiosidad. Ray Donald, estos modelos estadísticos podrían llegar a predecir manipulación de los datos. La respuesta es sí y la respuesta es no. Sí, porque cuando uno hace los ajustes de los modelos, uno comienza a encontrar huecos en los Ujú. datos, ¿cierto? Y nítidamente se observa que si la curva epidémica fuera tratada, o sea, si los datos no hubieran tenido subnotificaciones, el ajuste sería mejor. Y no porque esos datos tienen mucho ruido. Si Wow. los datos que llegan, por ejemplo, no sé en Colombia, pero por ejemplo aquí nos llegaban los datos de la curva diaria con 7 o 15 días de atraso.
Entonces, en ese periodo de tiempo, pues la curva epidémica ya había cambiado, ¿sí? Entonces, cuando se hacían los ajustes de los modelos, pues en la realidad no era el ajuste del modelo en ese momento, sino un ajuste del modelo de 15 días atrás o 7 días atrás. Entonces, ese problema comenzó a observar, ese problema de subnotificación, por causa de la subnotificación y a veces por manipulación de datos. Sí. Nosotros tuvimos varios problemas aquí en Brasil. Por ejemplo, se cambiaba la forma, de un momento a otro el Ministerio de Salud decidió, no, vamos a cambiar la forma como los números de muertos son contados. Sí. Lógicamente las series temporales tenían quiebras estructurales. No hay modelo matemático que ajuste eso. Okay. Entonces eso también lo vivimos. Recientemente hay algunos trabajos que están utilizando ley de Benford, por ejemplo. Ya vi varios trabajos en esa dirección y utiliza medidas de riesgo para intentar verificar si el dato fue manipulado o no. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo, las secretarías o los ministerios de salud, ellos publican una parte de la información. Entonces nosotros no tenemos información a toda. No tenemos, por ejemplo, digamos, tenemos información con relación a los números de casos diarios y número de muertes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, a veces los números de muertes fueron confundidos porque no tenemos, por ejemplo, el atestado de cartorio, por ejemplo, el atestado, el que diga realmente se murió por eso, ¿no? Eso por una parte. Otra, teníamos problemas, por ejemplo, aquí tuvimos en Pernambuco, los datos llegaban de dos fuentes de información. Entonces uno era por la vigilancia sanitaria y otro era por parte del ministerio. Y las dos bases de datos a veces nos la mandaban como si fuera una. Y cuando llegábamos teníamos un problema de múltiples informaciones repetidas y lógicamente los modelos quedaban loquísimos. O sea, tocaba hacer una depuración de los datos impresionante. Hasta que se consiguió que las dos entidades conversaran y se hiciera un único protocolo de colecta de datos. Pero eso demoró mucho tiempo, o sea, ya habían pasado ya casi más de 6 meses en ese proceso. Entonces, un desfase bastante grande, ¿eh? Sí, bien complicado. Ok, bueno, solo nos restaría reiterarle los agradecimientos por su aceptación, su cooperación para compartirnos esta charla muy interesante, de interés pues para todo el mundo, por supuesto. Sí, en nombre de la Universidad de Pamplona, de nuestro programa de física, decirle que es usted bienvenido. Muchas gracias. Será un placer ir a visitarlos cuando esté todo funcionando. Con certeza, esperemos que eso se dé en un momento no muy lejano. Y bueno, seguro que esta no sea sino la primera vez. Y bueno, bienvenido, Ray Donald, a nuestra Universidad de Pamplona. Muchas gracias. Yo agradezco también a Oscar por la invitación. Y espero que realmente consigamos hacer ese vínculo ahí de alguna forma, mantener esa colaboración con las dos universidades. Sería bien interesante. Ok, sería muy grato que eso sucediera. Que suceda, ojalá en un tiempo no muy lejano. Sí. Bueno, eso sería para todos. Gracias también a los asistentes. Gracias por estar puntuales en este seminario que, como sabrá tal vez Ray Donald, este es un seminario que realizamos cada semestre y cada 8 días, justo en esta franja horaria de los jueves. Y bueno, esa es nuestra ventanita de actualización en temas de física. Chévere. Okay. O sea, hay que promover ese tipo de actividades aquí entre las universidades, invitar también de otras universidades, así como hicieron en esta ocasión. Muy bien. Sí, antes de usted lo precedió una chica que es colombiana, pero que está en la Universidad de Toronto y nos habló de óptica cuántica. Qué bien. Así que hoy fue un día especial porque tuvimos 2 charlas en la tarde. Una de 2 a 3 y esta de 3 a 4. Okay. Bueno,
Entonces, muchas gracias a todos y bueno, que pasen una feliz tarde y con esto cerramos el seminario de hoy. Y quedan invitados muy cordialmente para el próximo seminario, la semana entrante. Creo